Saludo al siervo de Dios, nuestro hermano Aarón Cortés, nuestro pastor general de la amada ICIAR, a su familia, con mucho respeto y cariño también a nuestro hermano Juan Manuel Guzmán, presidente del presbiterio de Tlaxcala, junto con su amada esposa, nuestra hermana Priscila Reyes de Guzmán. Y en este momento le damos gracias a Dios por esta bendición que nos concede y vamos a ver nuestro tema, mis desafíos, que está basado en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, su capítulo 4, versículo 22 al 24, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras podemos ver de una manera muy hermosa cómo la epístola a los Efesios se escribió para fortalecer la fe de los creyentes de todos los tiempos. En esta parte de las Sagradas Escrituras encontramos cómo el Espíritu Santo habla de una manera especial a nuestra vida, a todos aquellos que leemos las Sagradas Escrituras para fortalecernos en nuestra fe. No podemos también cerrar nuestros ojos ante la realidad que se vive en el mundo actual. Este mundo donde vemos que la situación está muy difícil, donde la humanidad tiene una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver las cosas. Aún dentro podemos darnos cuenta de la iglesia. Hay cristianos que creen que llevar un evangelio moderno, un evangelio ahí a medias, ahí se va, un evangelio light, es algo normal. Todo lo ven, tal parece que todo está bien, nada es malo. No importa lo que hagan, lo que vean, lo que escuchen o cómo se vistan. Pero yéndonos aquí a la palabra de Dios, por ello es importante que la iglesia del Señor Jesucristo tenga bien cimentada la sana doctrina. Que la iglesia del Señor tenga bien cimentada la sana doctrina. Que obedezca las normas establecidas en la palabra de Dios. Y en la Nueva Traducción Viviente nos dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ponerse el nuevo ropaje. Bueno, esta porción de la palabra de nuestro Dios nos describe realmente la regeneración de la vida por el Espíritu Santo, por el Espíritu que mora en nosotros, que viene al corazón del creyente que cree en el Señor Jesucristo y lo acepta como su Salvador. Pablo, de una manera especial, hace un desafío a la iglesia, a los creyentes, a una nueva vida en Cristo. Y podernos darnos cuenta que en esta porción de la palabra de Dios encontramos esos desafíos. Desafío es enfrentarse a alguien o algo en batalla. Es competencia. También, más que nada, es algo, ¿verdad? Quitar algo fuerte, formar parte de ello es ser capaz. Algo que hay que superar y es valorado como una situación o experiencia difícil. Algo que tenemos que pasar y enfrentar ese desafío es una batalla, es una pelea. También hay otra parte que me llamó la atención, despojarse. Despojarse es desnudarse, quitarse la ropa, quitarse todo aquello que ya no funciona. Y la palabra de nuestro Dios ahí en Colosenses, su capítulo 3, Colosenses capítulo 3, su versículo 3 nos dice de la siguiente manera: porque habéis muerto
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto, y nuestra vida, dice que está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto. Ahí viene un desafío. El primer desafío entonces que morir, despojarse de todo aquello, despojarse del viejo hombre, despojarse, quitar esos andrajos, quitar toda esa vestimenta sucia, quitar todo aquello que el hombre tiene por naturaleza, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí en Efesios, su capítulo 5, versículo 3 y versículo 4 nos dice de la siguiente manera. Efesios 5, 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Que es despojarnos de todo aquello, de toda palabra sucia, de todas palabras deshonestas, de toda necedad, de todo aquello que ensucia nuestra vestimenta, que está sucia. Y dice que no se nombre entre vosotros, ¿verdad? Todo aquello, sino antes bien debe de haber acciones de gracias. Ahí su capítulo 4, su versículo 29 de esta misma parte dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué quiere decir? Que de nuestra boca no deben de salir palabras de maldición, palabras obscenas, sino al contrario, que sean buenas para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, para que los que nos escuchan, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser sea diferente y ellos puedan agradar, ¿verdad? Podamos agradar a Dios a través de ello. Dejar el hombre adámico, dejar ese hombre adámico que tenemos por naturaleza, el cual recibimos de nuestros padres. Dejar ese hombre, limpiarnos de todo aquello que nos contamina, limpiarnos de esa vieja levadura que tenemos. Ahí en Primera de Corintios, su capítulo 5, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nos hace esa invitación, limpiarnos de esa vieja levadura, de esa vieja vestimenta, quitar todo aquello, todo andrajo, todo aquello que estorba en nuestra vida, para que seamos esa masa nueva, sin levadura, sin malicia, sin nada de aquello, porque nuestro Señor Jesucristo ya fue ofrecido esa Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por ustedes, por mí. Despojarnos de todo, de toda concupiscencia, de todo aquello, ¿verdad? Ahí en Romanos, su capítulo 6, versículo 12 y 13 nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya no debemos de permitir que ese pecado que nos asediaba o que nos gustaba hacer todo aquello que sabemos que está mal, ya no permitamos que eso gobierne nuestro corazón y nuestro cuerpo mortal, que ya no sigamos obedeciendo esas formas de concupiscencia, que ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como esos instrumentos para servir a la iniquidad. Todo aquello debe de ser desechado de nuestra vida, todo aquello debe ser echado de nuestro ser, de nuestro corazón, sino que debemos al contrario presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos.
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esos instrumentos para darle la gloria a Dios. Dejar todos esos deseos desordenados, toda esa avaricia, toda esa soberbia. Y ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos vuelve a hacer la invitación, desechando pues que toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dejar todo aquello. Vean qué desafío tenemos. Estos desafíos que el Señor nos presenta a través de su palabra, que debemos desechar toda malicia, todo aquello que el enemigo a veces pone en el corazón para que sea una persona maliciosa, todo engaño, que no debe haber engaño, mentira en nosotros, en nuestro corazón, toda esa hipocresía, esas envidias, porque todo eso son viejas vestimentas y todas las detracciones, todo aquello que el mundo está ofreciendo. Dejar la vana manera de vivir, dejar todo aquello, cambiar completamente la manera de actuar, cambiar completamente nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, aún cómo vestimos, cómo caminamos, todo eso, todo ello lo incluye, nuestra forma de actuar, ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. Una persona renovada, una persona transformada, a dejar todo aquello que impide que sigamos avanzando. El viejo hombre está viciado con los deseos engañosos. Nuestro viejo hombre, a él le gusta hacer lo que por naturaleza estaba acostumbrado a hacer y seguir haciéndolo. Por ello ahí en Romanos capítulo 8, su versículo 13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Esto es muy cierto. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Es cierto, nuestra alma va a morir eternamente si hacemos las obras de la carne. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando el Espíritu Santo permitimos que gobierne y reine en nuestro corazón, esas obras de la carne son muertas. Son muertas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está gobernando nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Ahí en Colosenses, capítulo 3, versículo 9, Colosenses 3, verso 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. No mintáis. Toda mentira, todo aquello, tenemos que aprender a ser hombres, mujeres de verdad, hablar veraz, ser veraces, hablar la verdad. Por eso dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado de ese viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre quizás le encanta mentir, decir mentiras, pero el nuevo hombre al contrario, es un hombre que le gusta hablar verdad, entonces debemos de despojarnos de todo ello. Hay capítulo 13 de Romanos, su verso 12 al 14. Romanos 13, 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias. Todo esto debe de ser desechado. La noche está avanzada. La noche está avanzada. No andemos en ello, en lujurias, en todo aquello que el mundo está ofreciendo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos entonces esa vieja vestimenta, todo aquello, esas glotonerías, todo aquello
Y cuando hablamos de glotonerías, no nos referimos a realmente a comer mucho, no. Esas glotonerías de los deleites que el mundo ofrece, de todo aquello, por eso debemos desechar todo aquello. Otro desafío más que debe de haber en nuestra vida, una regeneración, una transformación en nuestra vida. Este desafío me llama mucho la atención porque dice que debe haber una transformación en nuestro yo, una transformación en nuestro interior, en nuestra vida, en nuestro ser. Ser una nueva criatura en nuestra vida. Ahí recuerdo el personaje cuando la palabra del Señor nos habla en el Evangelio de San Juan, su capítulo 3, versículo 3 al 6 de Nicodemo. 3, dice así: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Una nueva criatura. El que ha nacido de nuevo es una nueva persona. Por eso es otro desafío. Para ser regenerados debe de haber un nuevo entonces nacimiento, esto es implantar en nuestro corazón, es implantado el amor de Dios, el Espíritu Santo ahí en nuestro corazón. Al recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador, en ese momento cambia todo nuestro entorno, todo nuestro ser. Por eso en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12 y 13 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es cierto, pero dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que de Dios. Es implantado porque usted ha recibido a Jesús como su Salvador. Ese capítulo 3, 16, nuestro texto de oro, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida implantada. Pero vámonos hacia primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, si tú amas a Jesús, tú has recibido a Jesús, has creído en él, has sido engendrado y has nacido de nuevo. Tito 3:5 nos dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Entonces nos salvó por su misericordia. Ahí en Colosenses, capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle, es Colosenses 3, 10, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El hombre interior se va renovando. ¿Qué desafío tenemos, hermanos? Pero esto se logra con el Espíritu Santo, su ayuda. Por ello nuestra mentalidad cambia. Desechamos las obras de las tinieblas. Dios renueva nuestro corazón, mente y cuerpo. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Renovar nuestra mente. Ahí en Romanos 12, verso 14, nos dice la palabra del Señor, versículo 14. Romanos 12, 14.
bendecid a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Nuestra mentalidad cambia, bendecimos. Actuamos bajo el poder de la nueva vida. Echamos a un lado nuestros malos deseos, echamos todo al lado. Reemplazamos nuestros pensamientos con lo que la palabra de Dios dice. Pensar en cosas positivas de acuerdo a la palabra de Dios. Usamos la protección que el Espíritu Santo nos da. Ahí Efesios 4:17. Efesios 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente, esa es la invitación. Y ahí en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, nos dice la palabra del Señor: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento debe de ser puesto en el Señor. Permitir que Dios gobierne nuestros pensamientos, sentimientos. Solo así lograremos vivir una vida agradable delante de Él. Usar la palabra de Dios contra los malos pensamientos. Un desafío más, la nueva vida en Cristo. Vestirse del nuevo hombre, Romanos 6:4. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La nueva naturaleza, la nueva criatura, permite al hombre llevar una nueva vida de justicia. Hay un cambio de conducta. Dejar de hacer todo aquello que no le agrada a Dios. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por ello, comenzar a hacer cosas que corresponden a la nueva vida en Cristo. Como hijos de Dios, obedientes. No es conformarnos entonces a los deseos que antes teníamos, sino al contrario, cambiar completamente la vana manera que teníamos antes de pensar y de vivir. Debemos ser honestos, santos, como corresponde. Ahí en 1 de Pedro 1:15 al 16 nos da esta referencia a personas que Dios ha vuelto a crear. Ser santos, dice, porque yo soy santo. Pero más que nada, no adoptemos las costumbres de este mundo. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que enfrentar estos desafíos y decidir entre ser arrastrado por el mundo, por esa corriente, o dejarse guiar por el Espíritu Santo. Por ello, la invitación es que nos enfrentemos a esos desafíos que la vida nos pone a diario, que el enemigo a veces del alma nos pone esos desafíos, pero que guiados por el Espíritu Santo, sigamos adelante, ser valientes y enfrentar los desafíos que día con día se presentan. Dejar la vida de Dios, que fluya, esa vida del Espíritu Santo. No te desanimes, enfrenta los desafíos, porque no estás solo, porque el Espíritu Santo es el que te ayuda y te sostiene. Y vamos en este momento a agradecerle a Dios. Bendito Padre Celestial. Te agradezco, Señor Jesús, porque una vez más me haces la invitación de enfrentarme a esos desafíos que el mundo me ofrece día con día, Señor. Pero que no vamos solos, sino que tu Espíritu Santo va con nosotros. Ayúdame a despojarnos de todos aquellos ropajes andrajosos, sucios, esas costumbres vanas, Señor. Que nuestra mente, nuestro corazón, Señor, sea solamente tú, bendito Dios. Espíritu Santo, aquí está nuestra vida. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque sabemos que en tu nombre vamos a vencer.
No nos conformemos a los deseos que antes teníamos, sino al contrario. En tu nombre somos más que vencedores, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Bueno, vamos a recitar nuestro Salmo 23. Salmo 23. La palabra del Señor nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios.